Estamos hablando de tatuajes y piercing. Ya en la primera muestra hemos hablado acerca del origen, porque es una de las preguntas que nos tenemos que hacer cuando estamos frente a algo nuevo o por realizar algo. Tenemos que preguntarnos, a ver, ¿de dónde proviene? ¿Cuál fue su origen? ¿Qué consecuencias tiene? Y obviamente, ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. En la primera parte hemos visto el origen y ahora vamos a ver, ¿tiene consecuencias el hecho de hacerme un tatuaje, ponerme un piercing? Sí, evidentemente las tiene. Uno puede buscar en internet y encuentra infinidad de consecuencias que produce justamente estas prácticas. Pero vamos por parte. En primer lugar, las consecuencias físicas. Ya el hecho de ponerse tinturas bajo la piel muchas veces produce reacciones alérgicas y otro tipo de reacciones, aún a veces años después de habérselo hecho. Por otro lado, el usar instrumental sin la debida asepsia ha originado el contagio de infinidad de enfermedades, algunas de ellas mortales como la hepatitis C, el SIDA, y también hepatitis E, tétano, tuberculosis y otras más. El cuerpo mismo puede formar bultos alrededor de los tatuajes. Pero aparte de esto, de enfermedades que uno puede contraer a través de los tatuajes, como la moda en sí es pasajera, hoy, por ejemplo, se usa determinado tipo de música, mañana ya será otro tipo de ropa, etc. Así también es con los tatuajes. Pero, ¿qué problema con el tatuaje? Diferentes estadísticas señalan que hay una altísima tasa de arrepentimiento acerca de algún tatuaje que uno se haya hecho. Uno se puso el nombre de la novia en el pecho y después, bueno, se cortó con la novia y ¿qué hacemos después? Con la segunda mujer que va a tener problemas. Entonces hay una gran tasa de arrepentimiento. Algunos hablan del 25 hasta el 50% de las personas que lo realizaron. Ahora, ¿cómo solucionar este tema? La mayoría se hace un tatuaje entonces más grande por encima del tatuaje que ella no quiere. Y otros, para poder sacárselo, ya tienen que acudir a operaciones o sesiones de rayo láser. Pero hay que tener en cuenta que el tatuaje es irreversible. Aunque se pueda quitar la tintura, queda siempre como una cicatriz, algo similar a como si se hubiera quemado. Entonces, el ponerse un tatuaje hay que pensarlo muy bien antes de hacerlo. Esto es lo que aconsejan los médicos. Según estudios realizados en Estados Unidos, un 20% de las personas que se pusieron un piercing sufrieron algún tipo de complicación. Los riesgos son muchísimos, empezando con el sangrado excesivo cuando se tocó alguna venita, también reacciones alérgicas por el níquel que contiene el acero, daños a algún nervio que producen luego alguna pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Los piercing en la boca pueden ocasionar molestias al comer, al hablar, dolor, inflamación en las encías y muchas veces lo ponen en los labios, entonces va rozando la encía a tal punto que hasta pueden perder piezas dentales. Por la falta de uso de materiales descartables, la higiene apropiada que tiene que tener constantemente el piercing que uno tiene puesto, también se han comprobado diferentes patologías, contagio de enfermedades, otra vez, las mismas que vemos también en el tatuaje. La Academia Americana de Dermatología desaconseja todo tipo de perforación en el cuerpo que no sea en el lóbulo de la oreja, donde generalmente las mujeres tienen algún adorno. O sea, cualquier otra parte del cuerpo no es válida. Ahora, estas son las consecuencias físicas, pero existen también consecuencias psíquicas en cuanto al uso, la práctica del tatuaje y el piercing, sí las hay. Se ha comprobado que los que se tatúan o perforan se encuentran muchas veces en grupos de riesgo en cuanto a relación de adicción al tabaco, a las drogas, al alcohol, violencia, fracaso escolar, inicio temprano de relaciones sexuales y mucha promiscuidad. El promedio de la tasa de suicidios en aquellos que están tatuados o tienen piercing es muchísimo más alta que en aquellos que no lo tienen. Los psicólogos opinan que mientras más tatuajes se hace una persona para llamar la atención, más baja es su autoestima.
Un tatuaje es entonces una expresión psicológica de un profundo vacío que tiene la persona. Y creo que esta es una de las consecuencias psíquicas o las razones por las cuales uno tendría que estudiar muy bien el tema antes de hacerlo. ¿Por qué me hago un tatuaje? Evidentemente tengo la necesidad de sobresalir, tengo la necesidad de mostrarme, entonces hay un problema interior bastante grande. También existen las consecuencias sociales. En los Estados Unidos, que son mucho de hacer estadísticas, dicen que el 70% de los delincuentes y prostitutas están tatuados. Entonces, cuando buscan a algún delincuente y no saben bien quién es, lo primero que se fijan es si tiene algún tatuaje. Sí, es mucho más fácil ubicar entonces un delincuente. Ahora, por la misma razón, entonces, se asocia el tatuaje, el piercing, con grupos de personas con dudosa moralidad, rebeldía, delincuencias, adicciones, etc. Y por lo tanto la inserción laboral es mucho más complicada. Entonces, cuando por ejemplo un joven o adolescente va a buscar trabajo, si tiene tatuado todo el brazo, entonces va con una camisa larga para tapar el tatuaje o se saca el piercing que tiene puesto, porque va a tener problemas en ser aceptado simplemente por mostrar lo que tiene en la piel. Entonces son estigmatizados, generan relegación al ser catalogados como personas que carecen de valores morales y pueden ocasionar problemas en el futuro trabajo. O inclusive, imaginémonos uno que se haya puesto, como algunos se ponen, hasta pelotitas debajo de la piel o se afilan los dientes y piercing por todos lados, que quiera conseguir un trabajo en un lugar de comidas rápidas. Imagínense, aparecer allí en el mostrador, los niños salen corriendo, se asustan frente a este hecho. Entonces lo relega. A su vez también tiene mucho que ver con las pandillas, entonces se asocia con las pandillas y causa un rechazo en la sociedad. Entonces, desde las consecuencias físicas, psíquicas y las consecuencias sociales, nos muestran claramente que tanto el tatuaje como piercing tiene su lado muy oscuro y ya por estas consecuencias uno tendría que poner muy en duda el hecho de hacerse un tatuaje o ponerse un piercing. En la próxima muestra vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de estas prácticas. La Biblia tendrá también alguna alusión a ellos, nos puede enseñar respecto a esas prácticas algo. Bueno, en la próxima vez lo vamos a ver.